saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, mi Dios, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, mi Dios, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Gloria a Dios. Jesucristo, cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todo, sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu corazón, con toda tu alma. Y les aclaró, el segundo es igual de importante: amar a tu prójimo como a ti mismo. El amar a nuestro prójimo es una de las cosas que a veces nos cuesta muchísimo trabajo, principalmente porque no podemos dar algo que no tenemos. O sea, si no tenemos un amor ágape, un amor que Dios nos ha dado desde que aceptamos a su Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador, vamos a dar un amor banal, un amor filos o eros, un amor erótico o filial, mientras no tengamos el amor ágape. Te comento esto porque cantábamos: y reflejar al mundo tu amor. Con nuestras acciones como cristianos a veces no sabemos hasta qué punto podemos influir en alguien al reflejar el amor de Cristo. Hace muchos años, cuando yo estaba pasando por una situación personal y emocional de pérdida, o sea, me había separado de la mamá de mis hijos y ya no me los quería permitir ver. En el lugar en el que estaba, llegaba a visitarme un hermano que se llama Héctor. Y cada vez que iba, reflejaba el amor de Dios. Yo aprendí del amor de Dios por este hermano.
Y te comento esto porque el camino del cristiano a veces te mienten aquellos cuando te dicen que es de riquezas. No es cierto. A veces es de prosperidad y no es cierto. A veces es sin problemas y no es cierto. Lo que sí vamos a tener es una mansión más allá del sol, cuando estemos con Jesucristo. Algunos se nos han adelantado, como esta semana el hermano Gustavo, pero esperemos que todos lleguemos a ello. Canta conmigo este canto para el Señor y analiza un poco lo que dice. Aunque en esta vida tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo, que me está probando, me llevará salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darle plena salvación. También una casa no hecha de manos fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Gloria a Dios, mi hermano. Le regreso los micrófonos al hermano Luis. Gracias a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Le damos gracias a Dios. Y bueno, hermanos, pues ha llegado el momento de
de escuchar lo que tiene nuestro Dios para nosotros el día de hoy. Quiero invitar a mi hermano Agustín Chávez, que nos compartirá de la palabra de nuestro Dios el día de hoy. Estemos atentos, hermano, prepare su corazón y reciba esto, hermano, de parte de nuestro Dios. Mi hermano Agustín. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos y cada uno bienvenidos a esta su casa. Sean todos y cada uno bienvenidos, y en el nombre de Dios les doy a todos y cada uno la bienvenida. En especial a un amigo que está aquí por primera vez, Martín, bienvenido. ¿Cómo le decimos? Que Dios les bendiga y que siga viniendo. ¿Hay alguien más que nos visite por primera vez? No, ¿verdad? Sea bienvenido, amigo Martín, siéntate como en tu casa aquí. Pues hoy vamos a hacer una oración para dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. Así que les invito a inclinar su rostro ahí donde están y poner nuestro corazón en manos de Dios. Vamos a olvidarnos de lo que pasa allá afuera por un instante. Vamos a tener esa comunión con el Señor. A título personal, ustedes ahí en su lugar, el Señor está presente, lo creemos, ¿verdad? Que está presente aquí en este lugar. Dios es omnipresente y está aquí. Así que cierra tus ojos, vamos a orarle a Dios. Bendito Dios, Padre de misericordia, de bondad y de clemencia, hoy te damos infinitamente gracias por tu presencia el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos has dado el día de hoy de nuevamente congregarnos como hermanos. Congregarnos, mi Señor y mi Dios, con la finalidad de venir y glorificar tu santo nombre. Esa es la finalidad, el edificarnos los unos a los otros y llevar a cabo ese gran mandamiento, el amarnos los unos a los otros. Hoy, Señor, te damos infinitamente gracias porque tenemos esta nueva oportunidad. Hasta este momento tú nos has guardado, nos has ayudado y has bendecido a muchos al estar en tu presencia, porque lejos de verlo como algo malo, yo creo que es algo maravilloso estar en tu presencia. El ya no estar aquí en presencia física, pero estar contigo en presencia espiritual, a tu lado, Señor, compartiendo de tu reino, aquellos que han terminado la buena carrera, Señor, y que nosotros aún seguimos en esa carrera hasta alcanzar esa meta de estar en tu presencia. Hoy te pongo en tus manos, Señor, esa predicación, te pongo en tus manos, bendito Señor, a todos y cada uno de mis hermanos que se hicieron hoy presentes, Señor. Te pongo en tus manos también a mis hermanos que están ausentes, pero que en espíritu te siguen, Señor. Hoy el propósito, Señor, era iniciar presencialmente, y así lo estamos haciendo, Señor, en humildad y obediencia. Y hoy te pongo en tus manos, Señor, que tu Santo Espíritu guíe esta predicación y que estemos atentos, Señor, a tu palabra para ser hacedores de la misma. Todo esto, Señor, te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, habíamos acordado y el Señor me había puesto en mi corazón que ya no se transmitieran las predicaciones. Y veo a mi hermano Emanuel como que estuvo un poquito desesperado tratando de conectarse, y yo veía que batalló mucho, y le vi la angustia en su rostro, así como diciendo que por qué no salen las cosas. Yo creo que es parte de lo que el Señor quiere, es parte de que ya el Señor quiere que lo hagamos presencialmente, que salgamos de ese estado de confort en el cual nos habíamos enganchado, de la comodidad de estar viendo las transmisiones. Yo creo que ya es tiempo de rendir
culto y alabanza al Señor presencialmente, congregarse como hermanos en armonía. Yo creo que todo esto que nos leyeron como salmos, de verdad que el Señor preparó todo, porque verán la predicación, verán que cada uno de los hermanos que hoy estuvieron aquí dirigiendo el culto de oración, haciendo la dirección del culto, de los cantos, la administración de los cantos, es algo maravilloso. Mi corazón se gozó tanto porque dije, ve la mano de Dios, ve la presencia de Dios, cómo parece que nos pusimos de acuerdo. Y verdad que no nos pusimos de acuerdo. Simplemente es Dios dirigiéndonos a cada uno de nosotros. Es tan maravilloso el Señor y las cosas que Dios hace. Entonces, hermanos, les invitamos a que ya presencialmente estén aquí porque probablemente ya no se transmita. Quizás se haga después de tiempo. Se van a estar haciendo las grabaciones como se hacían en audio y probablemente se suban posteriormente, pero esto lo vamos a dejar en manos de Dios. Hoy quiero que me acompañes a tus Biblia, hermano, y te vayas a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Ahí mantén tu Biblia en esa carta, el capítulo 1. Y este es un mensaje que el Señor me ha entregado. La vez pasada les prediqué un poco sobre llamados para ser discípulos de Cristo. Hoy esto que me puso en mis manos el Señor, le había dado yo otro título, pero algo me dijo que lo pusiera llamados para glorificar su santo nombre. Sabemos de antemano que los objetivos dentro de una iglesia local, el primero es glorificar el nombre de Dios. El segundo objetivo es edificación de la iglesia, el edificarnos los unos a los otros. Pero el principal, ¿por qué nos congregamos? Es para glorificar su santo nombre. Ese es el principal objetivo de por qué nos congregamos. Darle el honor y la gloria que el Señor merece, darle la honra, la alabanza, reconocerle como a Dios. Ese salmo que nos leyó el hermano Guillermo, Salmo 100, y nos dio las 3 palabras claves: cantarle, alabarle, servirle a Jehová y reconocerle como Dios. De verdad que fue algo maravilloso. Mi corazón saltaba de alegría al escuchar todo eso. Muchas veces yo había leído ese salmo, yo creo que lo hemos venido leyendo y nunca había puesto ese detalle en mi corazón. Y hoy me alegré mucho. Hoy aprendí una cosa nueva. En verdad que la aprendí. Sabemos que Dios es el creador de nosotros. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en la tierra hay. Lo reconocemos, ¿sí? Sabemos que Dios creó todo ese género humano, la humanidad, las naciones, y que de entre todas las naciones Dios había elegido una nación, la nación de Israel, para que de ellas iban a ser benditas todas las demás naciones. Lo sabemos. Entonces, hay un salmo en el Salmo 24:1 donde confirma que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que Él habitan. Definitivamente reconocemos eso. Dios es el creador y soberano del universo. Y damos gracias a Dios porque nosotros le reconocemos y tenemos ese conocimiento de su palabra. Lo reconocemos como ese Dios bíblico. Reconocemos su soberanía cuando muchos no le conocen. Cuando yo estudié en la Facultad de Odontología, estudié en Ciudad Universitaria, había un académico que nos impartía una materia. Era un académico ancianito,
que tenía una pasión por lo que él hacía. Él nos impartía una materia que se llamaba histología y embriología. Y en un receso que tuvimos, porque tomábamos 2 clases por materia, con él tomamos 4 horas, 2 de histología, 2 de embriología. En ese receso que tuvimos, se juntó un grupo de compañeros, el cual empezaron a platicar sobre el tema de qué edad tendrá el académico. Estaba muy ancianito. Y uno de ellos dijo, pues imagínate, cuando Dios dijo hágase la luz, él ya debía 3 meses de renta. Decía, no sé, como chistorete. Pero de un tema llevó a otro tema y empezaron a tratar la existencia de Dios. Y cada quien daba su punto de vista de acuerdo a su creencia y a su religión que profesaban. Pero muchos llegaron a decir que el Dios ese Dios era un Dios malo porque permitía mucha maldad en el mundo. Era un Dios que nada más se burlaba de la creación porque permitía que su creación sufriera. La verdad, yo en ese tiempo yo no conocía de Dios. Le buscaba y profesaba un Dios religioso yo, el Dios que me inculcaron mis padres y la religión a la cual ellos profesaban, pero yo no le conocía en ese entonces. Sin embargo, esto que les estoy platicando pasó hace aproximadamente 30 años y actualmente vemos que esta situación y esos mismos comentarios se siguen haciendo hoy en día. Se siguen haciendo y se siguen gestando de la existencia de Dios. El ateísmo hoy en día está más vigente que nunca. Muchos caminan sin Dios. Y es precisamente que es necesario predicar de ese Dios bíblico y no de ese Dios religioso en el cual nos enseñaron y nos mostraron. Es importante predicar de Él. Ahora sí puedo opinar, porque pues ya tengo el conocimiento, gracias a Dios. Y habría que ser ignorante y malagradecido en pensar en esa situación, en pensar que Dios es malvado, que Dios se burla, que Dios está realmente nada más para castigar. Sin embargo, vemos que sus atributos de Dios son grandes. Su atributo de amor es el que más sobresale, de su misericordia. Dios es un Dios misericordioso, pero también sobresale ese atributo de justicia. Y yo creo que necesitamos ver que su justicia demanda castigo, que el rebelde no obedece si no se le disciplina. Y la misma palabra de Dios dice que Dios al que ama, disciplina, y porque le ama, nos disciplina. Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y sigue siendo el mismo Dios actualmente. Es el mismo Dios en el cual su atributo de inmutabilidad no va a cambiar jamás. Hoy quiero enumerar, antes de entrar a nuestra cita base, algunos ejemplos y situaciones que Dios tuvo que pasar en el Antiguo Testamento para que veamos realmente y conozcamos a Dios de justicia y de misericordia, que su fidelidad y su misericordia era más que su justicia. Pues ciertamente por su justicia yo creo que merecíamos ser desechados de su presencia. Y vamos a hacer una lista a lo largo de la Biblia que dice en Génesis, lo único que Dios les pide a Adán y Eva que hicieran, que no hicieran, más bien que demanda que no hicieran, fue lo único que hicieron mal, desobedecer al Señor. Eso lo podemos ver en Génesis 2, a partir del capítulo 2. Y luego poco tiempo después de que Dios librara al pueblo a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, se vieron en una situación difícil entre el ejército del faraón y el mar Rojo. Vieron la maravilla cuando el Señor
abrió el mar Rojo para que pudieran pasar, que pudieran atravesar, y lo libró del faraón. Ellos, después de haber atravesado, alabaron a Dios y prometieron fidelidad a Él. ¿Y qué pasó? Poco tiempo después hicieron un becerro de oro y le adoraron. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Luego, en menos de 2 años que el pueblo llega a la tierra prometida, ya había tentado y criticado a Dios 10 veces. El pueblo decía que mejor iban a abandonarlo y preferían la muerte en lugar de seguirlo. Como vemos, era un pueblo totalmente rebelde que, a pesar de ver tantas maravillas de Dios, siempre se rebelaba contra Dios. Esto lo podemos comprobar en el libro de Números, en el capítulo 14. Y luego, después de que está en la tierra prometida, ya para entrar, todo el pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb por decir: confíen en Dios. Eso lo podemos ver en el libro de Números, en el capítulo 14. Nada más vayan apuntando y lo van comprobando en su casa. Por haberles dicho: no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Y por haberles dicho esto, que confiaran, querían apedrear a José y a Caleb. Sabemos que esa situación llevó a que esa generación, ese pueblo no entrara, no poseyera esa tierra prometida. Solamente de esa generación precisamente entraron 2, Josué y Caleb. Fueron los únicos que entraron de esa generación a esa tierra prometida. Posteriormente, Israel se rebela contra Dios y no quiere subir a conquistar la tierra prometida, aún teniendo esa promesa de que ganarían. Y luego se rebelan contra Dios y desobedecen cuando Dios les dice que ya no suban porque ya su amparo no iba a estar con ellos. Van y suben, demostrando ser rebeldes. ¿Y qué pasa? Pues los derrotan. Y luego, después de la muerte de Josué, sucesor de Moisés, el pueblo de Israel cae en apostasía, totalmente en apostasía, adorando a sus baales, y empiezan a hacer todo lo malo. Y es cuando el Señor levanta jueces para exhortarlos y llevarlos al arrepentimiento. Sin embargo, el pueblo no quiere. Y lo peor que hace esta nación de Israel es cuando lo desecha totalmente, y cuando dicen que prefieren ser gobernados por un hombre y piden rey, y desechan totalmente a Dios. Pues vemos esas situaciones y si vemos a lo largo de la historia, vemos todo lo que Dios ha tenido que soportar de esa nación. La pregunta es: ¿qué mirada dirige hoy actualmente a los hombres? ¿Qué mirada nos dirige Dios hoy actualmente? Vemos que Dios tiene muchas infinitas maneras de estar y razones profundamente de estar molesto con toda la creación. Pues nosotros tenemos demasiadas infidelidades con Él, demasiadas traiciones, demasiadas trampas en nuestra relación con Él. Pero el Señor es paciente y nos da oportunidad tras oportunidad. Él aguarda, Él aún sigue esperando para que nosotros vayamos a Él. Por eso, cuando Dios nos llama para que vayamos a Él. Nosotros somos los que debemos de venir a Él. Y hoy vamos a conocer a este Dios bíblico, no a ese Dios religioso. Así que acompáñenme en sus Biblias, vamos a leer esa cita base. Y vamos a leer el capítulo 16, el versículo 16, 17 y 18. Primer carta a los Colosenses, versículo 16, 17 y 18 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y en Él es antes de todas las, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Quédense con esto en mente, hermanos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Sabemos que Dios es nuestro creador y nos amó de tal manera que se despojó de sí mismo. Dice la Escritura que el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo podemos entender esta parte de la palabra? Se humilló a sí mismo y se hizo semejante a hombre. Yo algunas veces he dado una analogía. Imagínate que tú fueras creador de alguna criatura, que Dios te haya permitido crear una criatura. Vamos a suponer, creaste la hormiga, a las hormiguitas. Tú amas a esas hormigas, son creación tuya, pero tú ves que esas hormigas van por mal camino, y tú agarras a otra hormiga y le dices que vayan y que guíen, pero no le hacen caso, no entienden, no le creen. ¿Qué tienes que hacer para que esa hormiga te entienda? Convertirte en hormiga, ir ahí en su presencia y decir, ¿saben qué? Por ahí no es el camino, vengan, síganme. Es exactamente lo que hizo el Señor. Envió profetas, jueces, y no le creían, al contrario, los apedreaban y a muchos hasta los mataban. ¿Qué tuvo que hacer Él? Despojarse de sí mismo, como dice la Escritura, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, dejó todo para venir aquí a la tierra, para que tú le siguieras, lo conocieras y entendieras cuál era el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se despojó así, a sí mismo. La iglesia actual, las iglesias locales evangelísticas que existen en el mundo, la iglesia universal, debe de entender que fuimos salvados para glorificar el nombre de Dios. Reconocer esta verdad es fundamental, hermanos, en la iglesia, en las iglesias locales. Si no reconocemos esto, realmente estamos perdidos en el camino que estamos transitando nosotros como cristianos. Muchas personas conversas, inconversas, se están enfrascando en conocer, pero ese Dios religioso, ese Dios nada más que está para servirles, para concederles sus deseos, como nos lo expresó nuestro hermano Iván. Muchas veces se profesa una doctrina de prosperidad, donde si aceptas a Dios, todo te va a ir bien, todo te va a pintar color de rosa, tus problemas se acaban, tu economía va a mejorar, tu trabajo va a estar mucho mejor, y no es verdad. Definitivamente no es el Dios que nosotros profesamos. Ese es un Dios religioso. Es que no podemos poner a Dios como dicen, el mago de la lámpara maravillosa, que está nada más cuando nosotros tenemos problemas, entonces lo llamamos y que nos arregle el asunto. No es así, hermanos. Aquí debe de haber una realidad, y hay una realidad más profunda en toda la palabra de Dios, en toda la Escritura. Y toda la Escritura se centra hay un punto central, y esta es glorificar el nombre de Dios. Y ahorita vamos a ir viendo cómo el pueblo falló y cómo muchos de nosotros como cristianos estamos fallando también. Si hermanos quieren, está haciendo mucho calor, quieren ponerse de pie, o para que no
no se acaloren, moverse un rato, ¿no? ¿Están bien? Ya vamos a poner un ventilador aquí también. Entonces, debemos de entender que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios, porque por Él fueron creadas todas las cosas, dice en nuestra cita base, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros existimos realmente por Él, nosotros estamos aquí. Nosotros debemos estar del lado de Dios, no es que Dios esté de nuestro lado. Y en un libro leía una anécdota y decía que en los comienzos de la guerra civil en Estados Unidos, un colaborador del presidente Abraham Lincoln, que estaba enfrente de esa guerra civil, le decía que él, que estaba muy cerca de Dios, que pidiera al Señor que estuviera de la parte de los del norte. Sabemos que había esa guerra civil entre el norte y el sur, y al cual Lincoln le responde: yo sé que el Señor está siempre del lado de lo justo, pero mi constante preocupación es que tanto yo como esta nación está del lado de Dios. Y es una realidad, hermanos, que tanto Dios está de nuestra parte, siempre de la parte de lo justo. Por eso dice la palabra de Dios: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Pero ¿qué tanto estamos nosotros de parte de Dios? Esa es la pregunta que nosotros a título personal debemos de hacernos y debemos de empezar a hacer nuestro autoexamen. Es que no se trata, hermanos, de que Dios sea partícipe de todo lo que nosotros estamos haciendo en este mundo, sino que nosotros seamos parte de lo que Él está haciendo para este mundo. Como cristianos, como servidores, nosotros debemos de entender que nosotros debemos de servir con los propósitos de Dios. No es que Dios nos quiera servir para nuestros propósitos. Ese es servir, ese es el servicio. Y aquí podemos comprobar en la Biblia que desde Génesis hasta Apocalipsis descubrimos que Dios tiene ese propósito central en toda su creación y la humanidad. Es más, nuestra salvación también se centra en glorificar su santo nombre. Fuimos salvos para glorificar a Dios, para glorificar su santo nombre. Y todo se centra en su gloria. Toda la escritura se centra en la gloria de Dios, en reconocerle, en conocerle. Dice el profeta Oseas en la Biblia que su pueblo fue juzgado por falta de conocimiento. Fue juzgado precisamente porque no le reconocieron como a Dios, no conocieron quién era Él, y fue juzgado. Entonces nada le interesa más a Dios que la gloria de su nombre. Nosotros como cristianos, hermanos, somos representantes y mayordomos de Cristo. Representamos al Señor en el mundo. Lo que nos decía también nuestro hermano Iván, uno de los mandamientos el mayor mandamiento: amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, dice Jesucristo, era semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, ¿cómo reflejamos esto? En el nombre de Jesús, ¿cómo lo estamos reflejando? ¿Cómo nos comportamos representando a Cristo como cristianos? Esto es una pregunta que yo creo que debemos de ir considerando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque el Señor está encendido por un celo de su reputación, porque realmente ahorita vamos a ver cómo esa nación escogida no le dio esa reputación, sino al contrario, no lo reflejó en su vida de testimonio, y muchos de nosotros tampoco lo estamos reflejando. Y esto en la Escritura, a Moisés le dijo, en el libro de Levítico, en el capítulo 10, 3, le dice: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En los que a mí se acercan
me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Vemos que por esta nación iban a ser benditas todas las naciones. Por esta nación el Señor se iba a dar a conocer, por esta nación de Israel, por esta nación que escogió. Esta nación era la encargada de que las demás naciones fueran benditas. Esta nación era la encargada de que le conocieran como a Dios. Esta nación comprobó las maravillas y milagros de Dios. Esta nación vio su presencia, el poder de Dios, vio su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia, de ver tantas maravillas, ver cómo abrían el mar rojo, cómo derrotaba ejércitos, cómo en el desierto, en el caminar, les daba del maná, cómo a pesar del calor tan inmenso que hace en el desierto, iba dándoles sombra, cómo en las noches cuando ya les sentían mucho frío, los iba alumbrando y los iba calentando por un remolino de fuego, y muchas maravillas más que vieron. Y vemos que esta nación le falló, no representó lo que Dios quería, y por esta nación pues vemos que empezaron a fallar. Y vemos realmente que el apóstol Pablo, en la carta de su introducción a la carta a los Romanos, si me quieren acompañar en Romanos 1, vemos que la razón primordial por lo que Dios enciende su ira y su enojo a los pecadores, vemos cuál es la razón. Vamos a leer el versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos que no le glorificaron como a Dios. Vemos que esta nación no dio testimonio de ese Dios. Vemos que fallaron. Vemos muchos ejemplos que por no haber glorificado a Dios, Moisés no alcanzó a entrar a la tierra prometida. Por no glorificar a Dios, murieron los hijos de Aarón. Por no glorificar a Dios, Nabucodonosor terminó viviendo como un animal. Por no glorificar a Dios, Herodes fue comido y consumido por gusanos. Y así puede seguir una lista tan larga a través de las Escrituras. Por no glorificar a Dios, vemos lo que dice el apóstol Pablo aquí en esta carta introductoria a los Romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos las consecuencias por no glorificar a Dios. Cuando el apóstol Pablo habla con tanta vehemencia de la gloria de Dios en la carta a los Efesios, siempre resalta esto, la gloria de Dios, para alabanza en la gloria de Dios. Y vaya, acompáñenme en Efesios, hermanos, ahí en sus Biblias, el capítulo 1, y vamos a dar lectura nada más a 3 versículos, pero esta carta está llena de esto. El versículo 6 dice que es para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuestra salvación es para darle gloria a Dios. Fuimos salvados para glorificar su santo nombre, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Todo esto es para la gloria de su nombre. Y el versículo 14, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sabemos aquí que como el apóstol Pablo empieza a decir que por alabanza de Dios, nosotros entendemos, por ahí citaron Colosenses 3:23 parece, que todo lo que hagáis lo hagáis de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tenemos esto en Colosenses y que para mí ha sido de gran bendición en mi vida. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres, pero hazlo con alegría, de todo corazón,
aguardando en el Señor. Entonces vamos viendo cómo el Señor está totalmente queriendo volver, que nosotros le demos esa reputación a su santo nombre, porque realmente le ha fallado esta nación y le han fallado muchas más naciones. Y ahorita vamos a ir viendo. Entonces, vemos realmente que escuchamos a diferentes líderes, los que nos hemos enfocado en estudios y en seguir a algunos predicadores. Todos terminan diciendo, todo esto lo hago o lo digo para la gloria de Dios, y siempre esa palabra para la gloria de Dios, y lo digo para la gloria de Dios. Todo esto es una verdad, porque lo han entendido, que es para la gloria de Dios, para edificar la reputación de su santo nombre, porque lo han profanado, y vamos a ver más adelante qué es esto. El apóstol Pedro también se centra en esto, un punto. Dice que debemos de usar nuestros dones y ministerios con los otros, para la gloria de su santo nombre. Y lo podemos ver en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10 y 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Pues aquí es de otra vez practicar nuevamente el esgrima, ¿verdad, hermanos? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí, el capítulo 4, ¿sí está bien? Primer carta del apóstol Pedro, nuevamente. Capítulo 4, versículo 10 y 11. ¿Lo tienen? Dice así, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vemos que aquí nada le interesa a Dios más que volver a levantar y exaltar su santo nombre para su gloria. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia a Corinto, de los Corintios, para hacer todo que lo hagan para la gloria de Dios, y esto lo podemos ver en la primera carta de los Corintios 10:31, que nos dice, así pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros definitivamente todo lo hacemos para la gloria de Dios, hasta nuestro trabajo secular. Tú como estudiante, joven que estás aquí, si tú lo haces para la gloria de Dios, de verdad que vas a comprobar la bendición tan grande que trae. Las amas de casa, cuando están haciendo labores en casa y lo hacen pensando agradar a Dios y para la gloria de Dios, viene bendición a sus hogares. Nosotros cuando laboramos, dependiendo del tipo de trabajo secular que tengamos, lo hagamos para la gloria de Dios, viene bendición a nuestras vidas. Todo lo hacemos para la gloria de Dios, por eso el apóstol Pablo plasmó esto. Así pues, coméis, bebéis y hacer otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Es eso, demostrar. Lamentablemente vemos que la nación de Israel falló en esto. Y en vez de glorificar ese nombre de Dios, su carácter, su reputación, su autoridad, hicieron totalmente lo opuesto. Y a través del profeta Ezequiel, Dios pronuncia una sentencia contra ellos. En Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36:20, nos dice que cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron su santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido.
Muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado decir a un inconverso, este es cristiano y mira cómo se está comportando? Y se dice ser cristiano, y mira su comportamiento, mira su vocabulario, mira cómo se comporta. Pues lo mismo aquí en Ezequiel nos da a entender esto, que llegó el pueblo a otras y las otras naciones dijeron, ¿estos son nación de Dios? Pues son pueblo de Dios. Y mira su comportamiento, realmente cómo son. No confían en su Dios, no confían en Él. Yo creo que nosotros hemos escuchado también esas palabras de muchos de allá afuera, cómo manifestamos nosotros nuestra vida en testimonio que somos cristianos, que Cristo está en nosotros. Y muchos dicen, no, pues mejor no soy cristiano, mejor así me quedo. Si así voy a hacer mi comportamiento, mejor no lo hago. Y todo esto es profanar su santo nombre. La nación profanó su santo nombre. No lo presentaron como Dios quería. No lo presentaron como un Dios verdadero, un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que se manifestó grandemente, y no le dieron el honor que merecía el Señor. Al contrario, profanaron su santo nombre. Pero vamos a ver, para entender un poquito, hermanos, qué quiere decir esta palabra de profanar. Profanar en el hebreo viene la palabra halal, que significa primeramente hacerlo común, hacer algo común. Y viene otra palabra en el griego que es beblos, que principalmente es atravesar el umbral, o en términos se aplica de traspasar algo sagrado y hacerlo ordinario. Sabemos que para poder entender un poquito esto, ¿por qué traspasar el umbral según en el griego? Sabemos que cuando el pueblo vagaba en el desierto, Dios le dijo que iba a estar presente con ellos, y lo estuvo. Y le dijo a Moisés que erigiera el tabernáculo, y le dio totalmente medidas, le dio especificaciones, les dijo cómo lo debía hacer. Sabemos que el tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el atrio, el patio grande donde se hacían sacrificios, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde decía que día y noche el incienso estaba ahí como símbolo, señal de la presencia de Dios. ¿Qué le sucedió a los hijos de Aarón? Quisieron traspasar ese umbral, ese lugar, y hacerlo común, o sea, como diciendo. ¿Y qué les sucedió? Murieron inmediatamente, fueron consumidos por un fuego, dice la palabra de Dios. Pues es eso, para que entendamos un poquito la palabra. Pero esta palabra hebrea que se usa que aparece en el Antiguo Testamento, halal, que puede ser traducida como contaminar, manchar, profanar, tiene un uso muy frecuente, y esta palabra aparece 225 veces en el Antiguo Testamento, y su término en hebreo se traduce como tratar común o ordinario algo sagrado. A Dios lo trataron como algo común o algo ordinario, como un Dios cualquiera, como los dioses de Egipto, como los dioses de los cananeos, como los dioses de Babilonia, como un Dios común. Sabemos que las 10 plagas que Dios permitió fue precisamente para que se dieran cuenta, y que se diera cuenta toda la nación de Egipto, que esos dioses eran dioses muertos, que no servían, y cada una de las plagas representaba a uno de los dioses de Egipto, y el cual esos dioses eran dioses de piedra, no hacían nada, y Dios les demostró a través de cada una de las plagas, atacando a cada uno de esos dioses. Y vemos
que demostró su poder, que Él era el único Dios y verdadero Dios, el único que existe, el Dios vivo. Esta palabra traducida profanar también puede ser traducida como herir. También aparece en los diccionarios como sinónimo de herir. Y en verdad, la nación de Israel hirió totalmente el prestigio divino de Dios. Lo hirió, no lo representó. Y por eso trajo sentencia a través del profeta Ezequiel. Ahí en el capítulo 36, en el versículo 18, dice que derramó su ira. Dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Sabemos que empezaron a seguir a otros dioses. Sabemos que esa nación de Israel lo desechó totalmente y empezó a apostatar esa fe, siguiendo a los Baales, a otros dioses. Sabemos que después lo rechazó como lo vimos y prefirió ser gobernado por un hombre, exigiendo al profeta Samuel, rey, y desechó al Señor totalmente. Quiso ser gobernado cuando la idea de Dios era que Él iba a gobernar esa nación, que iba a estar con ellos. Ellos lo rechazaron y prefirieron que fueran gobernados por un hombre, el cual el profeta Samuel se molestó tanto con el pueblo que le dijo, ¿cómo están pidiendo? Y Dios le dijo, dale lo que piden, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y vemos que lo han rechazado. Entonces la tierra estaba totalmente manchada en aquel entonces por toda la idolatría y por todo lo que cometieron. Su nombre de Dios había sido profanado por ellos. Y cuando llegaba esa nación a otras naciones y las naciones lo veían, ¿qué transmitían? Simplemente que Dios no era suficiente, confiable, ni poderoso, ni omnisciente para sostener sus vidas. Simplemente que no lograba hacerlo, que no puede alcanzar ese objetivo como Dios. Muchos de nosotros cuando hemos escuchado eso, ¿y eso que eres cristiano? Porque muchas veces nos ven en pruebas y nos ven desesperados, nos ven angustiados, nos ven como que no confiamos y muchas veces demostramos que Dios no es suficiente, que las promesas de Dios son una mentira. Muchas veces en medio de esas pruebas nos ven los demás que no conocen de Dios y luego se atreven a decir, ¿y eres cristiano? La verdad es que muchas veces yo he escuchado a muchos que se dicen ser ateos, que creo que tienen más confianza y más fe que aquel que se dice ser cristiano. Y hasta le han debatido y les han dicho, pues tú eres cristiano, compórtate como cristiano, demuestra que eres cristiano. Realmente nosotros, hermanos, somos cristianos, representamos a Cristo, o estamos realmente como esa nación profanando su santo nombre. Eso es una pregunta que yo creo que nosotros debemos de hacernos a título personal, porque quizá cómo podemos convencer a otra persona de que Dios es suficiente, de que Cristo es suficiente. Cantamos alabanzas donde Cristo es suficiente, donde no nos falta nada, donde Dios está con nosotros, de que nuestras vidas están en nuestras manos. Y desconfiamos, decimos, no nos congregamos porque me vaya a contagiar, no me congrego porque pues a lo mejor en el camino me vaya a pasar algo. ¿Acaso no sabes que Dios te ha guardado hasta este momento? ¿Acaso no sabes que Dios promete que Él guardará, que Él irá delante de ti? ¿Acaso no sabemos que Dios está con nosotros? Que Dios nos está guardando, cada paso que damos Él va adelante. Por eso dice que para los que aman a Dios, todas las cosas que nos pasan como mal suelen pasar para bien. Dios ha permitido muchas cosas. Sabemos que nuestra fe está siendo probada para muchos, pero nosotros ¿cómo estamos manifestando
¿O cómo estamos representando como mayordomos a Cristo? ¿Cómo lo estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos profanando su nombre o lo estamos glorificando? Lo estamos glorificando ese santo nombre. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo vivimos? Muchas veces no es necesidad de predicar con palabras, simplemente con tu ejemplo. Ver que la gente que te estás enfrentando a situaciones y te ven con paz, con paciencia, y ves que realmente no titubeas, que permaneces firme, que se te acercan y dices, ¿cómo logras esto? Dios te sostiene, simplemente es cuando te da la oportunidad Dios de decir quién está contigo. Dios está conmigo, Dios me sostiene. Es por Dios que Dios hasta este momento nos ha guardado y me ha mantenido firme. Pero esto es glorificar su santo nombre. Y el pueblo no logró ese cometido, esa nación que Dios eligió y que de ella esperaba que fueran benditas todas las naciones y que glorificaran su santo nombre, no lo lograron. Ahora nosotros como iglesia, como pueblo adquirido por Dios, como real sacerdocio, como pueblo escogido, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo, como ese linaje escogido? ¿Cómo estamos manifestando? ¿Estamos glorificando su santo nombre o también estamos profanando su santo nombre? Eso es cuestión de cada quien, hermanos. Como conclusión, hermanos, vamos a concluir. El pueblo elegido de Dios, vemos que su nación santa pues falló, le falló a Dios, no le glorificó y por tal su reputación fue quebrantada. Pero ahora la iglesia actual, lo que le digo, que nosotros somos real linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice la palabra de Dios, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Ahora nosotros somos ese pueblo, ahora Dios espera de nosotros que nosotros como pueblo escogido, como ese linaje adquirido, nosotros demos la gloria de su santo nombre, que nosotros lo presentemos a Él, que lo representemos, que demos a conocer quién es Él. Nosotros ahora tenemos esa tarea, pero para nosotros como ese pueblo adquirido, como cristianos, como hijos de Dios, ¿Cristo es suficiente en nuestras vidas? Porque si no es suficiente, ¿cómo nosotros podemos manifestar a los otros que Cristo es suficiente? Que Cristo basta y no hay más. Que no importa que el mundo se acabe, dice, no importa, vamos a permanecer firmes en Cristo. Nosotros estamos manifestando esto. Esto yo creo que ya es cuestión de cada quien, hermanos. Vemos que el Señor está presente, en cada culto está presente, el Señor se hace presente. Dice su palabra de Dios que Dios necesita y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad, y de tales adoradores se agrada el Señor. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 23, 24. Nosotros somos esos verdaderos adoradores que buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Pues si es así, hermanos, pues qué bueno, hermano, que sea así. Entonces, si tú eres de ese tipo de personas, tenemos dos responsabilidades muy grandes que cumplir. Si tú dices, sí, yo soy ese verdadero adorador que le busco en espíritu y en verdad, y quiero agradar al Señor y quiero glorificar su santo nombre, entonces tenemos dos cosas que hacer. Primero, va a consistir en vivir de una manera que nuestras vidas proclamen abiertamente que existe un solo Dios digno de total confianza y que es digno de honra y de toda adoración. Nosotros debemos de manifestar esto a través de nuestras vidas, de nuestro comportamiento, de permanecer firmes en cualquier circunstancia, en cualquier situación. El decir, vamos a congregarnos, así como les decía a su nación, vayan y tomen esa tierra, pero hay gigantes, pero nos van a acabar.
vayan y congréguense, pero me voy a contagiar. Hermanos, yo creo que confiemos en Dios. Y si Dios realmente quiere que no lo quiere, hermanos, pero si así pasara, gloria a Dios, gloria a su nombre, que así sea. Yo creo que vamos a estar en su presencia. Y entonces el Señor nos va a recibir, buen siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra a mi reino. Ven, entra a mi gloria. Nosotros debemos de entender, hermanos, que se trata de Dios, no se trata de nosotros. Y en segundo lugar, es el llamado de cuidar los unos a los otros. Ese gran mandamiento que Cristo nos hizo, el amarse los unos a los otros, el apoyarse los unos a los otros, el edificarse los unos a los otros. Pues realmente es eso, el orar los unos por los otros, y ese es el segundo propósito, que a esto el apóstol Pablo le llama amor fraternal. Ese amor fraternal que Cristo quiere que haya entre su familia, entre nosotros, el que lloremos con los que lloran y nos alegremos con los que se alegran. Ese es el otro propósito, el demostrarnos nosotros como hermanos y el apoyarnos, el edificar la iglesia. Ese es el segundo propósito. Entonces, los dos propósitos que debe de existir dentro de una iglesia local es, primero, glorificar el nombre de Dios. Segundo, edificarnos los unos a los otros, edificarnos como iglesia. Y el edificarse, hermanos, los unos a los otros es propagar ese evangelio, hablar de aquel que nos ama, hablar de aquel que nos salvó, hablar de aquel Dios verdadero, el único Dios, que dice mi hermano Iván, ese nombre dado a los hombres, un nombre sobre todos los nombres, y que no hay otro mayor, Jesucristo. Hablar de Cristo, hablar de ese Dios único y verdadero, del Dios bíblico, no del Dios religioso, del Dios que realmente en nuestra vida lo hemos manifestado y hemos testificado que Dios ha hecho maravillas en nuestra vida, el Dios que nos rescató de las tinieblas y que nos puso a la luz admirable, el Dios que nos sacó de ese hoyo del fango. Yo creo que a muchos nos ha rescatado. De ese Dios es el que tenemos que hablar, hermanos, y es importante hacerlo. Y evitar esas palabras que algún día les dijo a su pueblo, cuando el pueblo realmente fingía que lo adoraba, pero después se separaba. Y a través del profeta Isaías vemos que dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le han sido enseñado. Por eso debemos de predicar de ese Dios bíblico, no de ese Dios religioso. Nosotros muchas veces cuando no conocíamos, predicábamos de ese Dios religioso, de ese Dios juzgador, de ese Dios castigador, de ese Dios que si te portabas mal te mandaba al infierno. Y no es así. El Dios bíblico no es así. El Dios verdadero es un Dios lleno de oportunidad, un Dios de amor, de misericordia, donde su misericordia se extiende a toda su creación, donde dice que su misericordia es tan grande que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Dios no hace excepción de personas. Su misericordia y su amor es infinita y es para todos. Nosotros debemos de tomar ese ejemplo realmente y predicar de ese Dios verdadero, de ese Dios bíblico, de ese Dios lleno de oportunidad, de amor, de justicia, y que todo lo que está pasando hoy en día, hermanos, no lo veamos como que es un castigo de parte de Dios, simplemente es consecuencias de nuestra mala manera de vivir, consecuencias de lo que nosotros mismos provocamos por nuestra desobediencia. Sin embargo, Dios está esperando que volteemos el rostro a Él, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que le pidamos. Entonces Él dice, nos escuchará y sanará esta tierra.
Debemos de entender y comprender, hermanos. Debemos de a partir de ahora glorificar su santo nombre. Y es así. Entonces, hermanos, no dejen de congregarse, hermanos. No dejen de congregarse. Es bien importante el congregarnos, el estar en su presencia. Y vamos a hacerlo a partir de hoy. Yo he conocido iglesias que desde que inició la pandemia no han parado. No han parado. Se congregan y hasta la fecha no ha habido ni un caso de enfermedad. ¿Qué diríamos a esto? ¿Suerte? No, es porque su fe está puesta en el Señor y glorifican su santo nombre y se congregan como hermanos y no han parado y siguen en la batalla. Así que, hermanos, vamos a nosotros a hacer caso a la enseñanza, hermanos. Yo veo que el Señor nos está hablando. Yo hoy lo comprobé y lo he comprobado. Veo muchas veces que el transmitir las predicaciones, esto debe darles armas a que no vengan, a que sigan, continúen con ese estado de confort ya. Yo creo que es eso, hermanos. Vamos a entender, vamos a autoanalizarnos, vamos a glorificar su santo nombre, vamos a ser buenos mayordomos, buenos representantes, ser cristianos. Y ser cristianos, como les dije alguna ocasión, es pensar, sentir, hablar y actuar siempre en lo mismo. No ser cristianos nada más aquí adentro y allá afuera no, sino ser cristianos siempre, en todos los procederes, en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, representar a Cristo y glorificar su santo nombre. ¿Sí, hermanos? Pues esa es la palabra de Dios que el Señor nos entregó el día de hoy. Y vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Dios bendito, Padre de misericordia, hecho está, mi Señor y mi Dios, he entregado lo que ha sido tu voluntad. Sabemos, mi Señor y mi Dios, Padre mío, que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y nosotros, Señor, el día de hoy queremos entender y orar, Señor, de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra, a nuestra propia voluntad. Empezar, Señor Padre mío, a entender que ser cristiano no es fácil, Señor. Que ser cristiano es dejar apegos en el mundo, renunciar a muchas cosas en el mundo, renunciar a muchos placeres que el mundo ofrece. Que ser cristiano, Señor, es representar a ti y en tu nombre, Señor, y en el nombre de Jesús, conducirnos en este mundo. Hoy, Señor, te ruego, Señor, por los que hoy estuvieron aquí, por los que pudieron escuchar de tu palabra. Te ruego, Señor bendito Dios, que nos permita, Señor, a través de tu Santo Espíritu, ser hacedores de la misma. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano Luis. Gracias a Dios. Gracias, hermano Agustín. ¿Puede tomar un momento su asiento, hermano? Le damos gracias a Dios por su palabra. Y vamos a pasar, hermanos, al tiempo de las ofrendas. Prepare su ofrenda para nuestro Dios. Mis hermanos diáconos que van a encargarse de recolectar, estén preparados. Y vamos a hacer una oración para levantar estas ofrendas. Incline su rostro, hermanos, cierre sus ojos y acompáñenme a hacer esta oración. Padre bendito, gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mi hermano Agustín, Señor, que se ha esforzado, Señor, para traernos tu palabra, Señor. Bendícele a él, Señor, y a toda su familia. Gracias te damos, Señor. En este momento nos disponemos, mi Dios, al tiempo de las ofrendas, Padre. Te pedimos, Padre, que bendigas estas ofrendas, Señor, que nos dé sabiduría a los hermanos que las han de utilizar, que nos dé sabiduría, Padre, para utilizarlas para buen fin aquí en tu iglesia, Padre. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que pueden ofrendar y los que no puedan hacerlo, Señor, tú conoces, Señor, las situaciones, te pedimos que les bendiga, Señor,
que les proveas de un trabajo, Señor, a todos aquellos que no lo tienen, Señor, y que bendiga, Señor, a tu pueblo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Pueden pasar, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, pues vamos a dar continuidad. Vamos a dar algunos anuncios, hermanos. Primeramente, pues la invitación a que nos reunamos. Creo que durante el transcurso de este culto hemos mencionado varias veces, hermanos, la importancia de regresar nuevamente aquí a las instalaciones, de estar reunidos como hermanos. Dice en el libro de los Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estemos exhortándonos, hermanos, y animándonos unos a otros a venir a la casa de Dios. Y bueno, hermano, pues los avisos que tenemos: el miércoles 7 de la noche, seguimos con el estudio de la carta a los Romanos, seguimos en línea. Damas tiene sus devocionales a las 8 de la mañana diariamente. Varones, su devocional los viernes a las 7 de la noche. Y el domingo, el próximo domingo, hermanos, aquí los esperamos a las 11:30 para iniciar teniendo un tiempo de oración. Y a las 12 comienza nuestro culto general. Haga el esfuerzo, hermano, de llegar temprano, de estar aquí a las 11:30. ¿Hay algún otro aviso, hermanos? ¿No? Bueno, esos serían los avisos, hermanos. Ya mis hermanos del consejo estamos trabajando para retomar nuevamente actividades. Hoy no salieron los niños a su clase. Primero Dios, el próximo domingo, si las condiciones lo permiten, ya podrán pasar los niños a tomar su clase el próximo domingo. Y vamos a trabajar, hermanos, vamos a trabajar juntos, vamos a retomar muchas cosas que dejamos pendientes, jóvenes, varones, mis hermanas. Vamos a retomar muchas cosas. Ayúdenos, hermanos, estemos orando por todas estas actividades que vamos a tener. Si no hay ningún otro anuncio, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias por su presencia, gracias por mis hermanos que se conectaron. Y póngase de pie, hermano, a hacer una oración para terminar este culto. Terminando la oración, invito a mi hermano Agustín a que pase a este lugar para despedirnos con la bendición apostólica. Otra recomendación, hermano, si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna inquietud, si usted tiene alguna pregunta, si usted quisiera que algún hermano del consejo le fuera también a visitar, a dar palabra, algo, hermano, con toda confianza acérquese a cualquiera de mis hermanos del consejo. Si usted no está viendo ahorita por internet, por línea, puede también por medio del chat, hermanos, poner su petición y estaremos como iglesia orando por ella. Vamos a orar, hermanos, y enseguida mi hermano Agustín. Padre bendito, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, cantarte, alabarte, Señor, adorarte. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que participaron, Padre. Y en esta hora, Señor, nos pasamos a retirar, Señor, a nuestros hogares. Te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, Señor, y que nos permitas meditar en la palabra que nuestro hermano Agustín nos trajo, Señor.
en este día, Señor, en tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Llévanos con bien, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, la bendición apostólica que el apóstol Pablo dejó plasmada en su segunda carta a los Corintios, dice que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, pues vayamos en paz y confiados en el Señor.